Hola hermanos, muy buenas tardes. Vamos a orar. Padre, agradecemos mucho el poder cantarte, Dios. Te quiero rogar porque a través de esta palabra, Dios, de estos tiempos que tenemos, pueda volverse real en nuestra vida esto que cantamos. Te adoro solo a ti, el desear estar en tu presencia, Dios, y que cada uno de los que estamos aquí, Dios, podamos poner nuestros ojos enteramente en ti. Te bendecimos, Padre. Amén. Vamos a continuar Marcos el día de hoy, Marcos capítulo 15. El relato de la crucifixión, la resurrección de Cristo. Podríamos decir que de los evangelios son los relatos que más se conocen. Son, a lo mejor no a detalle, muchos lo conocen, pero son uno de las porciones que más se conocen. Y espero que sean porciones que atesoren ustedes. Hoy vamos a ver este relato desde la perspectiva de Marcos. Me gustaría el día de hoy que pudiéramos recordar las escrituras que se cumplen a través de esto. Recuerden que uno de los públicos principales o el público inicial de Marcos eran la iglesia en Roma, eran gentiles, eran personas que estaban sufriendo la persecución y que iban a estar sufriendo, durante un periodo 10 persecuciones a través de 10 emperadores, y inicia con el asunto de Pilato. Si recordarán cuando hablamos en Mateo, Pilato había cometido 2 errores recientemente con los judíos. Y para él era... muchas gracias, hermano. Y para él era muy importante que eventos como este, como la Pascua, no se salieran de control. Uno de esos errores que había cometido cuando estuvimos en Mateo, platicábamos, era cuando Pilato pone una imagen de César en el templo y hay una revuelta. Después, para poder construir para hacer unas reparaciones de interés popular, toma dinero del templo y sucede una segunda revuelta. Entonces Pilato estaba ya muy mal parado delante del César y para él era sumamente importante no producir otro levantamiento. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Porque si recordarán, había 3 acusaciones que habían traído el Sanedrín en contra de Jesucristo delante de Pilato, que eran diferentes a aquellas acusaciones, vamos a llamar espirituales, que habían discutido ellos. Una de ellas era que habían intentado, o que Jesús había dicho que las personas no tenían el deber de tributar a Roma, lo cual era falso. Segunda, que había animado a toda la multitud a levantarse en contra de Roma. Y la tercera, que se había autonombrado Dios, lo cual iba en contra de César, ¿no? Marcos toma únicamente una, o nos presenta una, y Pilato usa esta acusación y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez preguntó Pilato diciendo: nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Y aquí te animo a que puedas después leerlo con más calma. Isaías capítulo 53, versículo 7, que es una porción mesiánica, que nos menciona, o esto es el cumplimiento de esa porción, que dice que delante de sus captores enmudeció, ¿no? Como cordero que fue llevado al matadero. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba a un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Entonces, no sé si alguna vez habías reflexionado en esta como tradición, pero básicamente durante ese tiempo lo que practicaban era hacer a un lado la justicia, hacer a un lado la verdad y entregar a alguien
que había sido procesado por un crimen, simplemente diciendo nada pasó y regresándolo pues a la sociedad, ¿no? Lo cual podríamos decir, si la persona era inocente, era algo bueno. Pero, por ejemplo, aquí nos mencionan el caso de Barrabás. Había asesinado y era culpable de sedición. Y entonces, lo que estaban haciendo, y es importante que notemos eso, es hacer a un lado todos los cargos, como si no hubiera hecho nada. Entonces, eso era eso de lo que practicaba Roma y lo que aceptaba el pueblo judío. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado. Y nos recuerda aquí Marcos la causa, era la envidia. Los principales sacerdotes, incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, y esto te animo a que lo puedas subrayar, le soltó a Barrabás y entregando a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y aquí podemos recordar igual Isaías capítulo 53, pero en el versículo 8, donde nos dice que él no iba, dice, ¿dónde está? Como a una pregunta retórica, ¿dónde está tu descendencia? No tiene descendencia. Y los estudiosos han descrito que esto tiene dos caras. Una, obviamente, que no tenía hijos o no iba a tener hijos, pero la otra es, ¿dónde están los que le apoyaban? ¿Dónde están sus amigos? ¿Dónde están todos aquellos que lo rodeaban, ¿no? Y vemos aquí el cumplimiento de esa palabra en Isaías, donde todos sus seguidores se habían ido y únicamente había personas que le estaban acusando. Dicen, crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es en el pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas comenzaron luego a saludarle. Salve el rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y aquí cuando dice, le sacaron para crucificarle, necesitamos recordar, dentro de la ley judía había dos porciones que nos recuerdan esto, que era una imagen de esto. Una la podemos ver en Levítico capítulo 16, con la imagen del macho cabrío que después de uno ser sacrificado, el otro era soltado al desierto, era sacado de la ciudad como una imagen de esa liberación de los pecados, que los pecados iban a ser perdonados. La otra imagen nosotros la podemos ver en Números capítulo 19. Habrán escuchado algunos el término de la vaca roja, que se buscaba esta vaca sin defecto y que estuviera completamente roja, y la sacaban fuera de la ciudad, y fuera de la ciudad, así como Jesucristo era sacrificada, en conmemoración o como un símbolo del perdón de pecados, que era lo mismo que iba a hacer Jesucristo. Otra de las citas que nosotros, y les pido que puedan, pues, todo esto no es nomás como para que sepamos mucho, el asunto es que tengamos que ver que todo esto fue cumplido en Jesucristo. Otra de las citas que nosotros necesitamos recordar aquí es Deuteronomio capítulo 21, porque aquí existe una maldición, dice, maldito todo aquel que cuelgue de un madero o que cuelgue de un árbol. Y esto es cumplido en Jesucristo. Gálatas, Pablo lo explica, toma esta maldición y la lleva a Jesucristo y dice que Él fue hecho maldición por nosotros. Él fue hecho maldición por nosotros. Y a través de Él ser colgado en un madero, nuestros pecados fueron perdonados. Entonces vemos nuevamente otra porción cumplida en Jesucristo. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo. Y muchos hablan que estos son los mismos descritos en Hechos, y es porque si los menciona por nombre, pues es porque para ellos eran conocidos. ¿Quiénes son Alejandro y Rufo? Eran personas que servían, que cuando leemos de ellos en el libro de Hechos, estaban involucrados en el servicio, y podemos ver aquí algo, ahorita lo vamos a platicar más adelante. Su padre cargó la cruz, sus hijos
Y no porque la salvación se herede, pero podemos ver el resultado de esto. Que venían del campo a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. El mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, el monte Moriah, es el mismo lugar donde Jesucristo fue crucificado. Así como Abraham decía a Isaac, Dios se proveerá de un sacrificio. En este momento Dios se proveyó un sacrificio por cada uno de nosotros. Entonces fue llevado al monte de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno, cumpliendo Salmo 22, que es otro salmo mesiánico, cuando dice repartieron entre sí mis vestidos. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era, por lo que lo habían acusado, el rey de los judíos, lo cual obviamente no era que Roma lo reconociera como rey de los judíos, sino era una burla y un desafío al gobierno o a los líderes judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y nuevamente aquí vemos cumplido otra porción, Isaías 53:12, cuando dice que fue contado entre los transgresores. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Cumpliendo también ahora Salmo 22, versículo 7, dice que todos los que ven me injurian. Y le decían, y subraya esto, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, es decir, por 3 horas. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nuevamente vemos que este es el cumplimiento, no que Jesús se estuviera retractando o que estuviera echado para atrás, sino el cumplimiento de otra profecía más, otra profecía mesiánica, Salmo 22, versículo 1, cuando dice David, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un recordatorio, era una imagen para que los que estuvieran ahí pudieran ver, entender que él era el Mesías esperado. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Y aquí vemos el cumplimiento de otra profecía, Salmo 22, versículo 15, cuando dice, mi lengua se pegó en mi paladar, y en otro evangelio nos dice que Jesús utilizó las palabras, tengo sed. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces, y por otros evangelios recordamos y sabemos que dijo, consumado es. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Recordarás, era un velo más bien parecido a un tapete. Hay una discusión si era de 20 o 25 metros de alto en esa época, 10 metros de ancho. La tradición cuenta que era incluso de 10 centímetros de grosor, que era imposible que se partiera por sí mismo. Y entendemos que fue algo divino, que tiene un significado del camino abierto al Padre para todos. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También algunas mujeres, mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacob, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén.
Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Él, informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió. Y recordarás que los judíos no tocaban muertos, entonces eso haría que este hombre se contaminara ceremonialmente. Pero a él no le importó porque dice que él esperaba en el reino de Dios. Y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Cumpliendo ahora Isaías capítulo 53, versículo 9, que dice que fue asesinado, fue muerto entre inicuos, pero puesto o enterrado entre ricos, ¿no? Cumpliendo Isaías capítulo 53, versículo 9. A través de esta porción nosotros podemos ver que a pesar de que su público inicial eran gentiles, Marcos se toma la misión de describir eventos muy específicos para recordarles a ellos, recordar a judíos, el día recordar a nosotros que Jesucristo cumplía las profecías de que Él era el Mesías. Me gustaría que pudieran regresar a los primeros versículos. Y esto es algo en lo que me gustaría que pudiéramos reflexionar. Hay 3 acusaciones en contra de Jesucristo. Vemos una aquí, pero quiero que recordamos hay 3. Una, Jesucristo dijo que no debemos de pagar impuestos, que no debemos de someternos económicamente a estas autoridades de este mundo. Número 2, Jesucristo dijo que no debemos de someternos a los gobiernos de este mundo. Acusación número 3, Él dijo que es rey. Y estas 3 acusaciones que pusieron delante de Pilato, me gustaría que pudieras pensar que son 3 de los conflictos que al menos el día de hoy en la sociedad actual cristiana encontramos. Una, la percepción de muchos que la libertad, que la esperanza de un país, de nosotros como individuos está en involucrarnos en la política, porque este gobierno no funciona, este gobierno no nos puede ayudar, necesitamos nosotros tomar cartas en el asunto. Considera eso, hoy no vamos a hablar de eso porque no nos los presenta el texto a nosotros. La otra es, el dinero, ¿a quién le pertenece? ¿Le pertenece a Dios? ¿Me pertenece a mí? Tampoco nos trae esta, pero la que sí nos trae y me gustaría que hoy reflexionas de una manera más detenida es, ¿Jesucristo dice que Él es rey? Ahora, para nosotros podemos decir, bueno, ¿qué creyente diría o tendría conflicto con eso? ¿En serio? Porque muchas veces con la misma boca que confesamos que Jesucristo es nuestro rey, con la misma mente y con el mismo cuerpo, demostramos que eso no es cierto. Y sí, muchos de nosotros, así como lo hicieron los romanos, en nuestro corazón tenemos un letrerito que dice Jesús, el rey de los cristianos. Pero no a una manera de verdad, sino muchas veces como una burla, un descaro. Porque sí, lo hemos confesado, sí, venimos, sí, leemos, pero nosotros no nos sometemos completamente a sus designios. Y eso es algo que posiblemente lo hemos repetido últimamente, posiblemente lo has leído, incluso te lo has cuestionado, pero nuevamente me gustaría, queridos hermanos, ¿realmente Dios gobierna cada aspecto de tu vida? ¿Has cedido tu voluntad a sus designios? ¿Sigues cuestionando en tu mente, en tus pensamientos, qué es lo que Dios debería de hacer, cómo debería de actuar? ¿Sigues con el conflicto de por qué esto me sucede? ¿Sigues de a quién le pertenece esto? ¿Es que es mi familia? ¿Es que es mi casa? ¿Es que es mi trabajo? ¿Sigues con todo ese conflicto? Porque aquí hay una acusación y que muchas veces venimos ante el tribunal de la religión diciendo, es que realmente le tengo que entregar mi vida, realmente tengo que entregarle mis sueños.
¿Realmente tengo que dejar de hacer esto? ¿Realmente tengo que empezar a hacer esto? Y juzgamos a Cristo delante del tribunal de la religión diciendo, yo creo que Cristo no quiere eso. Yo creo que Él quiere que yo gobierne mi vida, que mi trabajo sea mi onda. Él no puede meterse aquí. Yo creo que Cristo puede, o yo creo que Cristo diría, sí, sigue con tus costumbres, sigue con tus prácticas. Pero eso sí, tenemos un letrerito que dice, Jesús, el Rey de mi vida. Ahora, quiero que regresemos aquí a Marcos capítulo 15. Y dice que en el versículo 16, los soldados los llevaron dentro del atrio. Yo siempre que leo esto, así como que algo me da coraje el pensar en ese momento. Pero ayer en la noche que estaba reflexionando esto, decía, ¿seré culpable de esto en mi vida? ¿Seré culpable de hacer toda una mofa de su autoridad sobre mí, poniéndole la corona de espinas, vistiéndolo como si reinara? Y creo que nadie lo ha hecho abiertamente, pero ¿cuántas veces con nuestros actos desafiamos esa autoridad? Diciendo, sí, Él reina, usando palabras cristianas correctas, usando versículos correctos, enseñando incluso este tipo de cosas, pero con nuestras actitudes desafiando a cada paso su señorío sobre nuestras vidas, preguntándonos por qué nos sucede, por qué nos enfermamos, por qué el dinero, por qué el trabajo, por qué mi familia, por qué la iglesia, desafiando a cada paso su autoridad sobre nuestras vidas, su soberanía, la forma en la que Él actúa. Y puede ser que como estos soldados romanos estemos inclinándonos ante su presencia, pero no realmente. Y que sea una burla abierta, un desafío a las palabras yo soy el que soy. Y eso es algo que como creyentes necesitamos pensar. Es algo que como creyentes debemos reflexionar. Después de que sucede esto, le sacaron para crucificarle. Y checa lo que sucede. Aquí hay algo también a pensar detenidamente. Salen y Jesucristo, el cuerpo físico de Cristo estaba colapsando. Y del cansancio, los golpes, la deshidratación, todo lo que estaba sucediendo, se desploma y la cruz cae. Y uno que pasa, le dice, toma esa cruz y llévala. Y quiero que nos podamos notar que básicamente es el ejemplo que Cristo nos está poniendo y que eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Hemos escuchado, hemos leído y posiblemente lo hemos citado, toma tu cruz y sígueme. Pero el toma tu cruz y sígueme también te debe llevar a este punto. El punto en el que tu carne, tu yo, colapse y caiga de rodillas. Y que aprendas que alguien más va a llevar tu cruz. Y ese es Cristo. Debes llegar al mismo punto de entender que necesitas ser quebrantado. Y que Él te levante y diga, ven, mi yugo es fácil. No esperaba que lo llevaras tú solo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo continúa este trayecto. Lo injurian, se burlan de Él. Y dice que cuando vino la hora sexta, versículo 33, que ya leímos, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora, considera las palabras que aquellos que sabían del Mesías dice. Versículo 30, no, es 31. A otros salvó. Asimismo no se puede salvar el Cristo, el Rey de Israel. Descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Es decir, que antes de las palabras de reconocimiento que nosotros vemos en los otros evangelios, los mismos ladrones que estaban junto a Él le estaban injuriando. Ahora, recuerda que la pena capital, la de la crucifixión, no se daba por robar una manzana, era para presos realmente malos. Eso quiere decir que estas personas que estaban aquí no eran cualquier tipo de criminal, eran criminales que a los ojos de Roma eran realmente malos. Estaban al mismo nivel de burla tanto los peores criminales como los poseedores de la ley y de las tablas. Y dicen, haz esto para que podamos creer.
si tú eres Dios, haz esto y entonces te vamos a creer. Y entonces sí, versículo 33 dice que cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó, y ya lo leímos. Y algunos seguían esperando, no podemos saber, no nos los describe si por fe, si por curiosidad o por burla. No hagan nada, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si desciende Elías. Vamos a ver si pasa algo. Y una persona gentil dijo frente a la cruz, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Uno de los títulos o uno de los conceptos relacionados con el César. Recuerda, él era centurión, era el romano. Y vemos después, versículo 40 al 41, un grupo de personas que estaban, que habían llegado ahí. Vemos después la descripción de este hombre noble que entierra a Jesús. El día de ayer estaba pensando en este capítulo y pasó algo curioso porque tuvimos la oportunidad de ir a compartir y uno de mis hermanos pasó un chico que no tenía las dos piernas, era bastante joven y se acercaron a compartirle y yo estaba ahí de lejos escuchando y la mamá empezó a relatar la historia del chico. Ya después, o sea, como que primero lo vimos, pobrecito, estaba ahí, pero era segundo nivel, creo que nacional de Olimpiadas Paralímpicas, era así toda una estrella este chico, ¿no? Pero la mamá relataba lo siguiente, decía que a los 4 meses le habían dicho que su hijo venía mal, que su hijo no iba a nacer bien, que tenía deformidades, defectos y entonces que era el momento exacto para poder abortarlo, porque no iba a tener una buena calidad de vida. Cuando escuchaba esto y vi a la mamá, o sea, la mamá veía a su hijo con ojos de orgullo. Eso no quiere decir que hubiera sido fácil, que no hubiera sufrimiento, que no hubiera como esa preocupación por el pequeño, pero yo me ponía a pensar en la decisión que tomó la mamá de decir, no lo conozco, pero lo amo. Y decidió tenerlo. Y nació mal. Y la mamá no se veía con recursos ni siquiera porque estábamos en una colonia que no era de altos recursos. Y mantenerse de ahí. Y mientras tanto, otros hermanos estaban más para allá y estaban orando por una persona que se vea muy curiosa la imagen. Estaba con su rostro agachado, tenía una cerveza de este lado, su cigarro de este lado y estaba orando. Y después fuimos y oramos por otra persona y yo tuve oportunidad de orar. Una persona que está involucrada, su vida no es nada fácil, está involucrada en cosas como pues complicadas, pero que nos pidió que fuéramos a orar por él y que sacó a todos sus empleados y bueno, ahí los empleados tenían cerveza, tenían todo, pero esta persona, cuando oramos por él, cuando dijimos amén y lo veo, estaba llorando y nos ha expresado en varias ocasiones su deseo de dejar su vida atrás, de acercarse a Cristo y la pregunta es, ¿por quién murió Cristo? ¿Por ellos? ¿Por el de la cerveza y el cigarro? ¿Por el que quiere pero no deja su vida atrás? ¿Por los perfectos y santos que estamos aquí? ¿Por quién murió Cristo? Y pensaba en esta mamá viendo a su hijo, sabiendo que su hijo no iba a estar bien, pero que deseaba correr el riesgo, pagar el costo por traerlo a vida. Y esto es exactamente lo que nosotros estamos leyendo. Dice la palabra que por el gozo puesto delante de él, dice otra porción, mirará el resultado de su aflicción, estará satisfecho. Él sabía quién eres, sabía lo que eres, no solo lo que eras, él sabe lo que eres hoy. Sabe lo que piensas, sabe quién somos. No nos los chamaqueamos. No fue que no supiera, él sabe qué somos. Y si el enemigo ha estado tratando de como poner condenación en ti y suficiencia, tienes razón, no eres digno. No te lo mereces. Pero por alguna razón que la Biblia lo menciona solamente en una frase, el afecto, puro afecto de su voluntad, él dijo, yo quiero hacerlo. Y Jesucristo, en esta cruz, considerando las burlas de los fariseos, junto a 2 criminales, habiendo sido abandonado por sus amigos, él quería estar ahí. Él quería estar ahí. Y él quería pagar por tus pecados y darte una oportunidad. Él produjo
que el velo fuera rasgado, algo imposible para cualquier ser humano, para que el camino al Padre fuera abierto y que pudiéramos reconciliarnos con Él. Esto es algo que tú y yo tenemos que pensar, hermano. Y que podrás decir, esto se escucha hermoso, pero yo ya lo hice. Ok, me gustaría que pudiéramos considerar Santiago 1, capítulo 27, porque nos dice, bueno, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es el asunto después de la salvación? ¿Qué? ¿Ya? Y Santiago dice, oigan, necesitan entender que una verdadera relación con Dios, un verdadero acercamiento con Dios, tiene un efecto de que tu vida esté orientada completamente a Dios a través de la demostración de actos de amor, sacrificio y entrega a los que más lo necesitan. Tú y yo, y espero que esa sea la condición de todos los que estamos aquí, hemos rendido nuestra vida a Cristo. Pero ¿qué es lo que nos pide? Los necesitados. Personas como las que te describo. Personas que quieren, pero no se animan. Personas que están orando, pero con el vicio en las manos. Personas que realmente están necesitadas y que quieren. Pero Dios nos ha llamado a eso. A que nosotros como iglesia podamos decir, esto es de lo que se trata. El demostrar una vida orientada a Dios a través de esos actos de amor, resultado de nuestra relación con Él. El poder alimentar al huérfano, a la viuda, al necesitado. Pero también menciona algo, apartarse de toda contaminación. Y esto es algo sumamente importante y es relacionado con lo que ahorita veíamos y no concluimos. ¿A poco Él es el rey también de mis pasiones y mis deseos? Y Santiago nos dice, esto es importante, porque hay quienes pueden hacer caridad como una forma de expiar culpas. Pero aquí nos dice apartarse de toda contaminación, porque Dios gobierna. O no solamente su actuar está limitado al asunto de tu salvación. Él quiere tu regeneración y tu transformación. Él quiere presentarte, como dice el libro de Efesios, delante del Padre, como una iglesia limpia, pura, sin mancha. Ese es su deseo. Y eso es lo que Él puede producir. Eso es lo que Él quiere y lo va a lograr. Pero deja ya esa lucha de poderes. No la puedes ganar. Él gobierna. Él es rey sobre ti. No hay aspecto que pueda resistirle. Es absurdo. Él gobierna. Deja de poner argumentos necios acerca de qué puede hacer y qué no puede hacer. De dónde puede llegar y no puede llegar. De cómo tendría que actuar. Él gobierna. Porque de otra forma estaremos viéndonos como estos hombres que conocían y decían, haz este truco y te vamos a creer. Dame de comer y ahora sí te voy a creer. Dame otro perro y ahora sí te voy a creer. Cambia mi carro y ahora sí te voy a creer. Que haga algo, que demuestre su señorío. Él ya lo demostró. ¿Y sabes qué? Seamos sinceros. No necesita demostrar. Él nos creó. Él gobierna. Y cuando nos enfrentamos a capítulos como estos, necesitas forzosamente preguntarte, ¿por qué quiso hacer esto? ¿Por qué alguien como yo? La respuesta obvia es simple. No te lo mereces, no me lo merezco, no soy digno. Y aunque sabemos el versículo que fue por tu amor, por el afecto de su voluntad, tenemos que estar conscientes que sí, fue su obra, fue su amor, fue su gracia, fue su salvación, pero no quita el hecho de que nos los debemos completamente. Completamente nos debemos a Él. Y Pedro dice que si tenemos esta... Vamos a leer y con esto vamos a terminar. Pedro, segunda de Pedro. Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, entendiendo su cuerpo, su sangre que por nosotros fue derramada. Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Pero ese afecto fraternal no acaba ahí. Dice que a ese afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos van a dejar estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, y volvemos a leer esta cita porque Pedro nos recuerda una vez más, por su misericordia y gracia eres salvo, pero tu vida debe tener un resultado, un efecto de esa salvación. Y debe de ser notorio entre cada uno de nosotros. No podemos estar ociosos acerca de este fruto. No podemos estar ajenos al amor que nos ha derramado. No podemos ser nada como represas acumulando. Ayer estaba hablando con un hermano y estábamos hablando de este asunto. Y él me estaba diciendo y se puso a llorar porque en la congregación en la que él está, hicieron como vamos a llamarlo una dinámica, que tenían tres reuniones como estas, normales. Pero la cuarta reunión del mes, ellos salen a predicar, no tienen reunión. Y que muchos hermanos se quejaron. Y lloró cuando me dijo este comentario. Y una persona se me acercó y me dijo, es que yo vengo a la iglesia a recibir, no a dar. Y se puso a llorar el hermano y entendí esa frustración. Este hermano no había entendido. Este hermano no había entendido que el resultado natural de Cristo es el darnos. No es el dar algo, es el darnos. Y Pablo, hablando acerca de la economía, pero creo que aplica a varias cosas, hablando con la iglesia de Corinto, en 2 de Corintios, les dice, ustedes fueron capaces de darse a los hermanos, porque primeramente se dieron a Dios. Y ese es el resultado. Nos damos a Dios, nos damos a los hermanos. Y viendo esta hermosa salvación que Cristo nos ha dado, te animo a que puedas considerar el ejemplo de José de Arimatea. Había todo un protocolo, lo cual el asunto no era como dejar atrás la ley, pero él concibió como más precioso sacrificio tomar eso que él tenía, bajar el cuerpo de Cristo y atreverse a entrar, como dice aquí, de una manera osada delante del gobernador y decir, pueden entregarme el cuerpo de Cristo. Se contaminó ceremonialmente y puso a Jesús en este sepulcro cavado en la peña. Obviamente la enseñanza de esto no es rompe las reglas para adorar a Dios. Eso no es lo que está enseñando. Lo que está describiendo aquí es que este precioso sacrificio que ha puesto delante de nosotros el Padre, Cristo poniendo su vida por nosotros, si realmente lo hemos atesorado y valorado como lo que es, algo que no podíamos ganar, que no podemos ganar y no podremos pagar, lo natural, lo obvio es una respuesta de entrega. Entregar lo que tenemos, no importando las consecuencias, no importando nada, sino que nos volquemos completamente al Padre. Y dice María Magdalena y María, madre de José, mirad dónde lo pone. Y hoy, seguramente tú has visto cómo otros hermanos atesoran, anhelan o no respetan el nombre de Cristo. Pero viendo la Escritura, viendo a aquellos que realmente lo atesoran y se entregan, viendo también cómo se ve lo que es no atesorar, ¿qué es lo que vas a hacer? La próxima semana vamos a ver lo que ellas hacen. Y muy de mañana se levantaron y tomaron una decisión, ir a Él. Y yo te animo a que el día de hoy puedas, si hay algún área en tu vida en la que neciamente estás reteniendo, que dejes eso atrás y te entregues a Cristo. Vamos a orar. Les pido que se puedan poner de pie, hermano. Padre, nuevamente estamos delante de ti como congregación, como iglesia. Un grupo de personas que te conocemos, que hemos escuchado de ti, que diligentemente hemos estudiado las Escrituras. Te ruego que traigas convencimiento sobre cada uno de nosotros. Padre, que pueda haber testimonio delante de los que nos rodean, de que te amamos y te servimos. Padre,
que no estemos ociosos y sin fruto, que dejemos aquellos pleitos contigo acerca de tu autoridad, que entendamos que es un pleito que no podemos ganar y que como congregación, como creyentes, podamos someternos a ti, a tu gobierno, a tu soberanía, a tu voluntad, y que podamos rendirnos a tu amor y que podamos caminar en amor hacia los que nos rodean. En el nombre de Dios. Amén.